Bien, estamos de vuelta y dejamos un ratito la política de lado para hablar de algo que nos interesa a todos. Justamente hoy llegaron muchas preguntas al respecto y que tiene que ver con el desconocimiento en muchos casos, con diferentes versiones que ha habido a lo largo del tiempo con respecto a cómo afecta, cómo incide el coronavirus en los niños, en los pacientes pediátricos. Justamente hoy tenemos un especialista que nos va a aclarar todas nuestras dudas. Es el doctor Emilio Galdeano, jefe de infectología infantil del Hospital Rawson. ¿Cómo está, Emilio? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias a Dios. Un gusto tenerlo y la verdad es una nota que estábamos persiguiendo hace rato, sobre todo porque desde el comienzo de la pandemia hasta hoy en día la información que circula al respecto ha sido muy variada. Al principio pensábamos que los chicos no se contagiaban, luego que sí, pero que no contagiaban a los demás. Ahora sabemos que sí, entonces por ahí los papás tienen una ensalada en la cabeza y no sabemos muy bien cómo actuar. Más aún hoy en día es importante porque los chicos están yendo a la escuela. Hay algunos recaudos, me imagino, extras que tener en cuenta. Le pregunto entonces, para empezar, ¿cómo afecta o cómo incide en la salud de los pequeños este nuevo virus? Bueno, primero que nada tenemos que aprender a cuidarnos de la infodemia, ¿cierto? Totalmente. Que eso afecta mucho a los padres y al público en general, digamos. Los niños obviamente sí se infectan no tanto como los grandes y se infectan a medida que los niños son mayores de edad. ¿Por qué? Porque hay una enzima que hace que se une al virus, que es la enzima, se llama AC1. Esa enzima se une al virus y favorece la penetración del virus, que en los niños no la tienen. La tienen en general a partir de los 10 años, la van adquiriendo hasta los 18 años que ya la tienen. Entonces por eso vemos muy pocos niños enfermos, y dentro de los que vemos, no vemos enfermedades tan graves como en los adultos, en los niños. Gracias a Dios, esta vez salimos ganando. Sería muy raro entonces que un chiquito de 3, 4 años se infecte. No que no se infecte, bien, porque se puede infectar. Lo que pasa es que se infecta mucho menos que un adulto y la capacidad de hacer una enfermedad grave es mucho menor que en un adulto. Tiene menos carga viral, podríamos decir. También producen menos carga viral. ¿Y sí, contagian o no contagian los niños? Los niños contagian igual que los adultos. Ese es un problema también que nosotros vemos. Pero en general, todos los estudios que se han hecho, los niños no se contagian de sus pares, o sea, de otros niños. Se contagian del adulto que vive en el domicilio. O sea que en Europa, fundamentalmente, en Estados Unidos, donde los niños volvieron a la escuela mucho antes que nuestros niños, se vio que no aumentaban los casos por más que los niños volvieran al colegio. Ni siquiera el contagio hacia los maestros. Por el hecho de que, como les digo, en general el niño se contagia del adulto que está en su domicilio y no corre un riesgo importante para contagiar a los demás. En este sentido, y no lo quiero llevar de ninguna manera al ámbito político, pero la escuela sería un lugar seguro porque el chico, como me cuentan las estadísticas, dice que no se contagiaría de sus pares y tampoco podría contagiar a su maestro. Se puede contagiar si se rompen las medidas, claro, que deben colocarse en los niños, obviamente, que son el uso adecuado de los elementos de protección personal. Ustedes ya saben muy bien, el barbijo, sí, el distanciamiento social, 2 metros, 1,5 metros, 2 metros, y el no contacto entre niño y niño ni con el maestro, y el hecho del lavado de manos frecuente, ya sea lavándose las manos o con alcohol y gel. Respetando esto, el riesgo se reduce al mínimo. Doctor, en cuanto al uso del tapaboca, del barbijo para los niños, en esto de las escuelas, habían protocolos, por ejemplo, sobre todo en nivel inicial o jardín de infante, que decían, bueno, quizás pueden ahí tener alguna licencia con respecto al tapaboca, al barbijo. ¿Es así o también lo tienen que usar? Lo ideal es que lo usen. Lo que pasa es que en los jardines es muy difícil. Yo creo que los seres humanos somos animales de costumbre, ¿cierto? Entonces es muy importante acostumbrar al niño, por más chiquito que sea, a usar su tapaboca y a no retirárselo. Yo lo que he podido ver como papá, porque tengo un niño en jardín también,
es que las maestras procuran que los niños estén permanentemente con el tapabocas, que no se lo saquen por más que sean de jardín. Ellas obviamente no se lo sacan para nada y ellas han perdido, digamos, en el aspecto de que ya no pueden tener contacto con los niños, que eso duele mucho a los padres, duele mucho a las maestras, pero es absolutamente necesario para que no se transmita la enfermedad. A mí me parece que eso está muy controlado y que no le veo, en el caso de pediatría, necesidad de no volver al colegio o de no asistir a las escuelas. Incluso muchos niños pequeños piden a sus padres ponerse el tapabocas porque es algo quizás novedoso para ellos, hasta les gustan los dibujitos que por ahí pueden tener. Seguro, sí. En ese sentido no sería una dificultad. Con respecto a la gravedad de los casos que se han presentado en pequeños, pueden enfermarse pero no presentarían casos graves. Aquí en la provincia ¿ha habido chicos internados? Nosotros desde que empezó la pandemia en noviembre hemos tenido en noviembre del 2020 tuvimos el primer caso en el Hospital Rawson, donde desde ahí hasta la fecha hemos tenido solamente 16 niños detectados, internados detectados. Obviamente esto, los niños que se internan yo te diría que entre el 1 y el 2% de la cantidad de niños que hacen la enfermedad. Lo que pasa es que la mayoría son asintomáticos o síntomas muy leves que no requieren para nada una internación. Dentro de los que se han internado tuvimos 16, pero el último que tuvimos fue en febrero, o sea que llevamos casi 2 meses sin pacientes COVID positivos, o sea la segunda ola viene hasta ahora a pediatría, no la ha tocado. Con clases activas y todo. Exactamente. Perfecto. ¿Y qué se tiene en cuenta para la internación, doctor? ¿Alguna comorbilidad que tenga este niño? Las comorbilidades son fundamentales. ¿Por qué? Porque el criterio para que un paciente se interne es que requiera algo que el hospital le pueda brindar y no se lo pueda brindar en su casa. Bien. Por ejemplo, oxígeno. Cuando a los chicos se les mide el oxígeno en sangre y la saturometría es menor a 92 o a 93, el chico necesita estar con oxígeno. Por lo tanto, en ese caso sí se lo interna. Nosotros ya tenemos hace 1 año y pico un ala del hospital de niños, del internado del Hospital Rawson, dedicado exclusivamente a COVID, donde usamos circulación diferencial, la vestimenta adecuada, el uso de PP adecuado, todo perfectamente para que no haya contagio entre personas. Bien, doctor. No ha habido absolutamente ningún contagio entre los profesionales por circular por ese sector. ¿Los niños que padecen de COVID en San Juan van directamente a este ala del Hospital Rawson o pueden ir a algún otro nosocomio privado, en este caso, con la habilitación de las camas? Bueno, ahí esto en realidad está armado para que los niños más graves vayan al Rawson, los que pueden llegar a requerir de una terapia intensiva. Pero el sistema de materno-infancia ha, digamos, ubicado camas en las periferias, en los hospitales periféricos, como para que los niños que no van a requerir una terapia intensiva puedan estar internados en estos hospitales periféricos. Con respecto a los síntomas, la detección, el hisopado también, ¿cómo se procede? Porque hoy en día, bueno, los chicos volvieron a las clases, por ahí también volvieron a las calles a jugar con sus vecinitos y se enferman más seguramente que el año pasado. El año pasado gripe, resfríos, todo eso tuvimos menos, me imagino. Este año el nene quizás volvió a tener su moquito, su tos y el papá está preocupado. ¿Será coronavirus? ¿No será? ¿Qué hacemos? Nos guardamos toda la familia. En mi casa, semana por medio, estamos todos guardados porque los chicos tienen tos. ¿Se está hisopando a los pequeños? En realidad, en un primer momento nosotros hisopábamos a todo niño que contagiaba compatible con una enfermedad probable COVID. Hoy por hoy no. Hoy por hoy no, porque como ya la pandemia está tan extendida y tenemos el virus tan metido en los domicilios, que siempre pensamos en que cuando aparece un niño con síntomas tiene que haber un adulto que es el que lo contagió. Entonces lo que buscamos es ese adulto, más que nada. Los niños en general en el Hospital Rawson se internan solamente y se hisopan solamente los niños que requieren internación. Los que cuando el niño llega a la consulta en la urgencia pediátrica, ¿cierto? Y ven que tiene síntomas compatibles, se lo manda a su domicilio.
Pero si el niño va a requerir internación o tiene problemas respiratorios o tiene saturación de oxígeno baja o alguna comorbilidad que vos habías mencionado, se interna, y cuando se interna se le hace el hisopado. El hisopado común que conocemos habitualmente. Tenemos dos tipos de hisopado, que es el test antigénico, que es el hisopado rápido, digamos, y tenemos también la PCR, que es el otro hisopado que demora no más de 24 horas. En el niño, los síntomas a los cuales debemos prestar atención son exactamente los mismos que en el adulto, la fiebre, tos. Sí. En general, el síntoma más común es la fiebre, que yo te diría que es el síntoma principal que uno mira, fiebre. Después aparecen los síntomas respiratorios, que ya los conocemos, tos, dolor de garganta, estornudos, que también puede tener. También pueden tener lesiones en piel, que en general los adultos no la tienen tanto como los niños, las lesiones en piel. Y un síntoma que tampoco se da mucho en el adulto, que es la diarrea, que en los niños también lo tenemos. ¿Cómo debería entonces, llevándolo a lo práctico y para por ahí aliviar a las familias, cómo debería actuar una familia si están todos los miembros quizás adultos bien, sin síntomas, y ese pequeño tiene tos o fiebre? ¿Debería sospechar de coronavirus o al estar los adultos bien no? Primero que nada hay que llevarlo al niño a consultar, ¿cierto? Bien. Para evaluarlo si no tiene alguna comorbilidad o si está todo perfecto con su respiración, con su saturación de oxígeno y todo, para que el niño no requiera internación. En ese caso, hablar con los papás por el hecho de que alguno de los papás pueda comenzar con síntomas. En general no se hisopa a la comunidad si el niño no se va a internar. Eso es así de claro por el hecho de que si no andaríamos hisopando a todos los niños que están resfriados y no se puede hacer eso, desgraciadamente. Cuando es algo tan característico de los chicos, sobre todo en esta época, estar resfriados y con moquitos. Sí. Exactamente, exactamente. Entonces lo que se sugiere, como en general los niños no contagian a sus mayores, sino que es al revés, lo que se sugiere es tratar de mantener un aislamiento, que el aislamiento antes era 14 días, ahora se ha sugerido 10 días y con eso anda bien. Tratar de mantener un aislamiento familiar hasta que se resuelva si fue solamente un catarro o fue un virus respiratorio del momento o fue un COVID. Claro. Doctor, ¿qué pasa con, por ejemplo, hubo un comunicado emitido por la Sociedad de Pediatría, principalmente con algunos métodos alternativos? Por ejemplo, se empezó a hablar de ivermectina. En caso de los niños, ¿está recomendado o no está recomendado? No, lamentablemente no hay estudios que avalen el uso de la ivermectina y estudios que digan que la ivermectina funciona. Hay estudios pero que no son hechos con el nivel científico adecuado en realidad. Por lo tanto no se puede sugerir la ivermectina y menos en niños. Con respecto a las vacunas, ¿hay alguna vacuna encaminada a poder ser aplicada en chicos? ¿Se están realizando estudios en este momento? Como decía, que los chicos tenían esta enzima que van adquiriendo con la edad, la mayor población que encontramos son los niños de 10 a 18 años. Entonces, lo que está haciendo, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, es tratar de que de los 18 a los 12 probar la vacuna en una población objetivo que ellos ya han elegido. Pero todavía no hay vacunación en niños en ningún lado del mundo. Se está probando esta vacuna de Pfizer en los niños de 12 a 18 años. O sea que en lo próximo al menos no se van a estar en ningún lugar del mundo. Es una respuesta, es una pregunta que nos llegó recién justamente con una paciente de 17 años que tenía una comorbilidad o tenía alguna enfermedad previa. Entonces no, acá en la Argentina no, pero tampoco en ningún otro lugar del mundo porque no están aprobadas directamente. Exactamente. Perfecto. Doctor, yo quiero preguntar algo de la sensibilidad, sacándole un poquito de esto. ¿Cómo se conforma el equipo que está en pediatría del Rawson y que atiende la patología COVID hoy para niños especialmente? Bueno, es un equipo interdisciplinario. Nosotros siempre decimos en el hospital que el COVID no le tocó a uno, sino le tocó a todos. Entonces, por lo tanto, todos estamos afectados a COVID. No solo los médicos de guardia, que son la primera línea. La primera línea es el médico de guardia y de ahí aparecen los médicos de planta, principalmente los médicos de planta y los residentes que están en el sector COVID.
Y después el resto de los médicos pediatras y los médicos residentes y los médicos de planta, Bien. igual que todos los interconsultores. Todos estamos afectados a COVID, todos nos cuidamos de igual manera y todos trabajamos en conjunto con eso. ¿Por qué? Porque, como te digo, esto nos afecta a todos. ¿Y cómo se está viviendo esta segunda ola en cuanto a los ánimos, tanto de los profesionales como de la gente? ¿Cómo lo están viviendo ustedes que están ahí en la primera línea de batalla? Gracias a Dios, bueno, como te decía, no hemos tenido casos pediátricos todavía de esta segunda ola, pero sí hemos tenido muchos colegas infectados. Viene la segunda ola, viene con un porcentaje mayor de contagio que la primera ola, eso sí lo hemos visto. No sabemos si obedece a un cambio de cepa o no, porque todavía no tenemos los estudios que nos definen si San Juan tiene la cepa Manaos o no. Sabemos que la cepa Manaos está en Mendoza y está en San Luis, o sea que nos rodea. Y no sabemos todavía si la tenemos acá en San Juan. Pero hemos visto una gran cantidad de colegas infectados. Hemos aumentado las medidas de protección, nos estamos cuidando exactamente igual que el año pasado, solo que dando más hincapié y alertándonos más entre nosotros por el hecho de que habíamos logrado una meseta y bueno, esa meseta nuevamente se alteró y empezaron a aparecer casos nuevos y empezaron a aparecer colegas nuestros infectados. Así que nada, estamos trabajando igual que siempre. Doctor, le agradecemos muchísimo su visita, toda la información que nos ha brindado, que es muy útil para todos nosotros, y también le agradecemos a usted y a todo su equipo por el trabajo que están realizando por todos nosotros desde, bueno, que comenzó esta pandemia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.